La mañana en que entré al hospital para una cirugía que podía cambiar mi vida para siempre, mi familia estaba haciendo fila en un aeropuerto sonriendo para las fotografías. Lo más doloroso no fue que estuvieran lejos. Lo más doloroso fue saber que yo misma había pagado cada uno de esos boletos. Todavía recuerdo la imagen de mi madre levantando el pulgar frente a la puerta de embarque, de mi padre cargando una maleta nueva y de mi hermano Daniel sonriendo como si estuviera viviendo el mejor día de su vida. Mientras ellos celebraban su viaje, yo firmaba documentos médicos que explicaban los riesgos de una operación complicada. Nadie quiso cancelar el viaje. Nadie quiso quedarse conmigo. Y durante mucho tiempo pensé que aquella había sido la peor traición de mi vida. No tenía idea de que apenas estaba viendo la superficie de una verdad mucho más oscura. Me llamo Emma y durante años fui la persona que mantenía a mi familia unida. No porque fuera la favorita, no porque me quisieran más. Todo lo contrario. Yo era la hija responsable, la que siempre resolvía problemas, la que decía sí cuando todos los demás decían no. Desde muy joven aprendí a trabajar duro. Mientras otros gastaban su dinero en diversión, yo ahorraba. Mientras mi hermano cambiaba de empleo constantemente buscando algo más fácil, yo aceptaba horas extras. Mientras mis padres acumulaban deudas por malas decisiones, yo era quien aparecía para cubrir emergencias. En aquel momento creía que eso era amor. Creía que ayudar a la familia era simplemente lo que una buena hija debía hacer. Durante años, construí una carrera estable en una empresa de logística. No era un trabajo glamuroso, pero me permitía vivir cómodamente. Había comprado un pequeño apartamento. Tenía algunos ahorros y estaba intentando construir una vida tranquila. Sin embargo, cada vez que lograba avanzar un poco, surgía una nueva crisis familiar. Mi padre necesitaba dinero para reparar el coche. Mi madre tenía una factura inesperada. Mi hermano necesitaba ayuda para pagar el alquiler. Siempre había una razón. Siempre existía una urgencia. Y siempre terminaba siendo yo quien sacaba la cartera. Cuando alguien me preguntaba por qué lo hacía, respondía que eran mi familia. Lo decía con orgullo. Lo decía convencida de que algún día todo ese esfuerzo sería correspondido. Daniel, mi hermano menor, siempre había sido el centro de atención. Desde niños era evidente. Si él obtenía una calificación aceptable, mis padres organizaban una cena especial. Si yo obtenía la mejor calificación de toda la clase, apenas recibía una felicitación rápida. Cuando Daniel cometía errores, todos buscaban excusas para justificarlo. Cuando yo cometía uno pequeño, escuchaba largas conversaciones sobre responsabilidad. Durante años intenté ignorar esas diferencias. Me repetía que estaba exagerando. Me decía que el amor familiar no podía medirse de esa manera. Pero en el fondo, sabía que existía una balanza invisible y que siempre estaba inclinada hacia el mismo lado. Un año antes de mi cirugía, Daniel consiguió trabajo en una empresa importante. Por primera vez parecía estar tomando su vida en serio. Mis padres estaban emocionados. Hablaban de él constantemente. Cada comida familiar terminaba convirtiéndose en una conversación sobre sus avances, sus proyectos y sus posibilidades de ascenso. Yo escuchaba en silencio. No me molestaba que le fuera bien. De hecho, me alegraba. Lo que me dolía era la diferencia de trato. Cuando yo recibía reconocimientos laborales, apenas cambiaba el tema de conversación durante unos minutos. Pero cuando Daniel recibía un elogio de su jefe, parecía un acontecimiento nacional dentro de nuestra familia. Entonces llegó la noticia de la promoción. Daniel sería ascendido, y la empresa organizaría una gran ceremonia en otra parte del país. Mis padres reaccionaron como si hubieran ganado la lotería. Hablaron durante semanas sobre el viaje. Buscaron hoteles. Revisaron restaurantes. Hicieron planes turísticos. El problema era que ninguno tenía dinero suficiente para costearlo. Mi madre comenzó a insinuar que sería una pena perderse un momento tan importante. Mi padre comentó varias veces que la familia debía estar unida en las grandes ocasiones. Daniel permanecía callado, pero tampoco ofrecía pagar nada. Y como tantas otras veces, todas las miradas terminaron dirigiéndose hacia mí. Acepté ayudarlos casi de inmediato. Hoy me avergüenza reconocerlo, pero en aquel entonces todavía buscaba su aprobación. Compré los boletos de avión para mis padres, para Daniel y para mi hermana menor. También reservé varias noches de hotel. Gasté una cantidad de dinero que había estado ahorrando durante meses. Cuando terminé las reservas, mi madre me abrazó y dijo que yo era un ángel. Mi padre aseguró que nunca olvidarían lo que estaba haciendo.
Daniel me agradeció rápidamente y prometió compensarme algún día. Escuchar aquellas palabras me hizo sentir bien por unas horas. Pensé que estaba haciendo algo noble. Pensé que la familia apreciaría el sacrificio. Lo que ellos sabían y yo también sabía era que mi situación médica se estaba complicando. Desde hacía meses sufría problemas de salud que empeoraban constantemente. Había pasado por consultas, estudios y tratamientos. Finalmente los médicos determinaron que necesitaba una cirugía importante. No era un procedimiento menor. Existían riesgos reales. La fecha quedó programada precisamente para la misma semana de la ceremonia de promoción de Daniel. Cuando recibí la confirmación del hospital, imaginé que mi familia reconsideraría el viaje. Pensé que al menos uno de ellos permanecería conmigo. Creí que la decisión sería sencilla. Me equivoqué completamente. La conversación ocurrió durante una cena familiar. Les expliqué la fecha exacta de la operación y les mostré los documentos médicos. Durante unos segundos hubo silencio. Después mi madre dijo que era una situación difícil. Mi padre comentó que los boletos ya estaban comprados. Daniel explicó que aquella promoción era una oportunidad única en su carrera. Mi hermana dijo que ya había pedido vacaciones en el trabajo. Escuché cada excusa con creciente incredulidad. Nadie preguntó cómo me sentía. Nadie preguntó si tenía miedo. Nadie habló de cancelar el viaje. Lo único que discutían era cómo organizar sus planes sin modificar nada. Yo estaba sentada frente a ellos, sintiéndome cada vez más invisible. Durante los días siguientes intenté convencerme de que no me afectaba. Me concentré en los preparativos de la cirugía. Organicé documentos, hablé con los médicos y preparé mi apartamento para la recuperación. Sin embargo, por las noches la realidad me golpeaba con fuerza. Pensaba en la sala de espera vacía. Pensaba en despertar después de la operación sin una cara conocida cerca de mí. Pensaba en todo el dinero que había entregado durante años y en cómo, cuando más los necesitaba, nadie estaba dispuesto a quedarse. Aún así, una parte de mí seguía esperando un milagro. Seguía creyendo que alguien llamaría para decir que había cambiado de opinión. Ese milagro nunca llegó. La mañana del viaje recibí fotografías desde el aeropuerto. Todos parecían felices. Mi madre escribió que estaban emocionados. Mi padre envió una imagen del avión. Daniel compartió una foto sosteniendo su pase de abordar, junto a un mensaje sobre el inicio de una nueva etapa. Observé la pantalla de mi teléfono desde la habitación del hospital. Sentí un vacío tan profundo que casi me dejó sin aire. Luego una enfermera entró para informarme que pronto me llevarían al área preoperatoria. Guardé el teléfono, respiré lentamente y traté de concentrarme en lo que venía. Mientras me conducían por los pasillos iluminados del hospital, una pregunta comenzó a repetirse dentro de mi cabeza. Una pregunta que no dejaría de perseguirme durante mucho tiempo y cuya respuesta terminaría abriendo la puerta a secretos que mi familia había ocultado durante años. Cuando desperté después de la cirugía, lo primero que vi fue una luz blanca sobre mi cabeza y el techo borroso de la habitación. Lo segundo fue una silla vacía junto a mi cama. Durante unos segundos no recordé dónde estaba. Luego el dolor llegó como una ola pesada y todo volvió a mi memoria. La operación, el hospital, mi familia, el viaje. Intenté moverme y una punzada atravesó mi cuerpo. Una enfermera apareció rápidamente para comprobar mis signos vitales. Me preguntó si había algún familiar esperándome. La forma tan natural en que hizo la pregunta me rompió el corazón. Negué con la cabeza y dije que no. Ella intentó sonreír con amabilidad, pero pude notar la expresión de lástima en sus ojos. Aquella fue la primera vez que comprendí que realmente estaba sola. Las siguientes horas fueron difíciles. Los medicamentos me mantenían medio dormida, pero cada vez que despertaba miraba automáticamente hacia la puerta. Una parte de mí seguía esperando ver entrar a mi madre o escuchar la voz de mi padre. Incluso imaginaba a Daniel apareciendo por sorpresa para demostrar que todavía le importaba. Pero nadie llegó. Mi teléfono permanecía sobre la mesa cercana y cada vez que la pantalla se iluminaba sentía una pequeña esperanza. Sin embargo, los mensajes que recibía no tenían nada que ver conmigo. Eran fotografías del viaje, comentarios sobre restaurantes, imágenes de edificios, sonrisas, brindis, celebraciones. Era como si existieran dos mundos completamente distintos. En uno, yo intentaba recuperarme de una cirugía complicada. En el otro, mi familia estaba disfrutando de unas vacaciones. Al segundo día de recuperación, cometí el error de abrir las redes sociales.
Daniel había publicado una serie de fotografías de la ceremonia de promoción. En todas aparecía rodeado de compañeros de trabajo y familiares. Mi madre comentaba orgullosa que era el mejor hijo que unos padres podían tener. Mi padre escribía que siempre había sabido que Daniel estaba destinado al éxito. Mi hermana compartía videos de la fiesta posterior. Nadie mencionaba que yo estaba hospitalizada. Nadie explicaba que la persona que había pagado aquel viaje seguía conectada a máquinas médicas a cientos de kilómetros de distancia. Observé aquellas publicaciones durante varios minutos antes de cerrar la aplicación. Sentí una mezcla de tristeza y vergüenza que no sabía cómo describir. La recuperación avanzaba lentamente. Los médicos estaban satisfechos con los resultados iniciales, pero insistían en que debía guardar reposo. Yo obedecía porque no tenía otra opción. Pasaba largas horas observando por la ventana o escuchando el ruido constante del hospital. En aquellos momentos de silencio, empecé a recordar muchas situaciones del pasado que antes había intentado justificar. Recordé cumpleaños olvidados. Recordé graduaciones donde apenas recibí atención. Recordé préstamos que nunca fueron devueltos. Recordé conversaciones en las que mis logros eran ignorados, mientras los errores de Daniel eran perdonados una y otra vez. Por primera vez dejé de buscar excusas para ellos. Por primera vez me permití reconocer que aquello no era normal. El tercer día recibí una llamada de mi madre. Durante una fracción de segundo sentí alivio. Pensé que finalmente quería saber cómo me encontraba. Contesté de inmediato. Después de un saludo rápido comenzó a hablar sobre el hotel, sobre la comida y sobre lo maravillosa que había sido la ceremonia. Pasaron varios minutos antes de que preguntara cómo estaba. Cuando finalmente lo hizo, parecía más una formalidad que una preocupación genuina. Le respondí brevemente. Ella dijo que se alegraba y volvió a hablar de Daniel. La conversación terminó pocos minutos después. Me quedé mirando la pantalla del teléfono con una sensación extraña. Ni siquiera estaba enfadada. Era algo diferente. Era como si una parte de mí estuviera empezando a aceptar una verdad que había evitado durante años. Cuando finalmente recibí el alta médica, regresé sola a mi apartamento. Caminar por aquellas habitaciones silenciosas resultó más difícil de lo que imaginaba. Normalmente, después de una experiencia importante, las personas esperan apoyo, compañía o al menos una visita. Yo no tenía nada de eso. Preparé una comida sencilla, tomé mis medicamentos y me senté en el sofá. Afuera comenzaba a oscurecer. Por primera vez desde la cirugía pude llorar sin contenerme. No lloré por el dolor físico, tampoco por el miedo que había sentido antes de entrar al quirófano. Lloré por la certeza de que había entregado años de amor, esfuerzo y dinero a personas que nunca me habían considerado una prioridad. Los días siguientes transcurrieron lentamente. Mi familia regresó del viaje llena de entusiasmo. Recibí llamadas contando anécdotas, describiendo lugares turísticos y comentando lo exitoso que había sido todo. Ninguno parecía percibir la distancia creciente entre nosotros. Yo respondía con educación, pero algo dentro de mí había cambiado. Empecé a decir no con más frecuencia. Dejé de ofrecer ayuda antes de que la pidieran. Comencé a observar sus comportamientos con una claridad nueva. Y cuanto más observaba, más evidente resultaba el patrón. Siempre me buscaban cuando necesitaban algo, nunca cuando yo necesitaba algo de ellos. Una tarde decidí revisar mis finanzas. Había gastado mucho dinero en los boletos y quería reorganizar mis cuentas. Abrí carpetas antiguas, revisé movimientos bancarios y ordené documentos acumulados durante años. Mientras analizaba algunos pagos recurrentes, encontré algo extraño. Había transferencias que no recordaba haber autorizado personalmente. No eran cantidades enormes, pero aparecían con regularidad. Al principio pensé que se trataba de un error o de alguna suscripción olvidada. Sin embargo, cuanto más revisaba, más raro parecía todo. Algunos pagos estaban relacionados con una dirección que no reconocía. Otros incluían referencias que no tenían sentido para mí. Durante los días siguientes, investigué aquellas transacciones con creciente curiosidad. Llamé al banco. Solicité información adicional. Revisé archivos antiguos. Poco a poco empezó a surgir una imagen confusa. Varias de aquellas operaciones estaban vinculadas a impuestos, mantenimiento y servicios asociados a una propiedad. El problema era que yo no poseía ninguna propiedad aparte de mi apartamento. Pensé que debía existir una equivocación administrativa. Sin embargo, cada documento parecía señalar la misma dirección. Una casa ubicada en otra ciudad. Una casa que yo nunca había visitado.
Una casa que, de alguna manera inexplicable, parecía estar conectada con mis cuentas desde hacía años. La situación comenzó a obsesionarme. Cada nueva respuesta generaba más preguntas. ¿Por qué estaba pagando gastos relacionados con una propiedad desconocida? ¿Quién había autorizado aquello? ¿Cómo era posible que nunca me hubiera dado cuenta? Cuanto más investigaba, más nerviosa me sentía. Había algo escondido detrás de aquellos documentos. Algo que llevaba mucho tiempo ocurriendo sin mi conocimiento. Una noche encontré una vieja carpeta que había pertenecido a mi abuela. Entre papeles amarillentos y registros olvidados, apareció una referencia a la misma dirección que figuraba en las transacciones bancarias. Me quedé inmóvil mirando aquel documento, mientras una sensación inquietante recorría todo mi cuerpo, porque en ese instante comprendí que la respuesta podía estar relacionada con una parte de la historia familiar que nadie había querido contarme. Aquella noche apenas pude dormir. La dirección aparecía claramente en el documento que había pertenecido a mi abuela. No era una coincidencia. No era un error bancario. La misma dirección que figuraba en los pagos que llevaba años realizando estaba escrita en un viejo registro guardado entre los papeles familiares. Me quedé sentada frente a la mesa de la cocina durante horas, observando aquella hoja como si fuera a cambiar de contenido si la miraba lo suficiente. Cuanto más pensaba en ello, más preguntas surgían. Mi abuela había fallecido varios años atrás. Siempre había tenido una relación especial conmigo. Era una de las pocas personas de la familia que parecía verme de verdad. Si aquella propiedad estaba relacionada con ella, ¿por qué nunca me habían hablado de eso? A la mañana siguiente llamé al número que aparecía en algunos de los documentos antiguos. Después de varias transferencias y explicaciones, logré comunicarme con una oficina legal que había gestionado parte del patrimonio de mi abuela años atrás. La recepcionista fue amable, pero al escuchar mi apellido hizo una pausa extraña. Luego me pidió que esperara unos segundos. Cuando regresó a la línea, me informó que uno de los abogados deseaba hablar conmigo personalmente. Aquello me pareció inusual. Yo esperaba una respuesta sencilla, quizás una aclaración administrativa. Sin embargo, la reacción de aquella oficina me hizo sentir que estaba acercándome a algo mucho más importante. 2 días después me encontré sentada en una oficina elegante frente a un abogado llamado Richard Turner. Era un hombre de cabello gris, voz tranquila y mirada observadora. Apenas me senté, abrió una carpeta gruesa que llevaba mi apellido escrito en una etiqueta antigua. Aquello me provocó un escalofrío. Richard me preguntó por qué había decidido contactar con ellos después de tantos años. Le expliqué lo que había descubierto en mis cuentas y los documentos encontrados entre las pertenencias de mi abuela. Mientras hablaba, él escuchaba atentamente sin interrumpirme. Cuando terminé, cerró lentamente la carpeta y me hizo una pregunta que cambió por completo el rumbo de aquella conversación. Me preguntó si alguna vez había recibido información oficial sobre la herencia de mi abuela. Le respondí que no. Recordaba que, tras su fallecimiento, mis padres me dijeron que prácticamente no había dejado nada importante. Según ellos, las deudas y los gastos habían consumido casi todo. Nunca tuve motivos para dudarlo. Mi abuela había vivido de forma sencilla y yo confié en la explicación. Richard permaneció en silencio durante varios segundos. Después abrió la carpeta y comenzó a sacar documentos cuidadosamente organizados. Había firmas, registros notariales, cartas y certificados. Todo parecía preparado para una reunión que llevaba años esperando producirse. Entonces llegó la primera revelación. Mi abuela sí había dejado bienes importantes. Entre ellos figuraba una casa ubicada en la dirección que aparecía en mis movimientos bancarios. Aquella propiedad no debía haber sido vendida ni transferida sin cumplir determinadas condiciones establecidas en su testamento. Cuando escuché aquello sentí que el aire desaparecía de la habitación. Durante años me habían asegurado que no existía ninguna herencia relevante. Durante años acepté esa versión sin cuestionarla. Sin embargo, los documentos frente a mí contaban una historia completamente diferente, y aquello era solo el comienzo. Richard continuó explicando. Mi abuela había creado un plan sucesorio especial poco antes de morir. Había dejado instrucciones detalladas sobre la administración de ciertos bienes. Entre esos bienes se encontraba la casa. Lo más impactante fue descubrir que mi nombre aparecía repetidamente en aquellos documentos. No como observadora, no como familiar secundaria. Mi nombre aparecía como beneficiaria principal de varias disposiciones.
Al escuchar esas palabras, sentí que el mundo se inclinaba bajo mis pies. Pedí que repitiera lo que acababa de decir. Él lo hizo con absoluta claridad. Mi abuela había tomado medidas específicas para proteger una parte importante de su patrimonio pensando en mi futuro. La confusión se convirtió rápidamente en incredulidad. Pregunté cómo era posible que yo nunca hubiera sido informada. Richard suspiró antes de responder. Me explicó que hubo comunicaciones enviadas años atrás, cartas certificadas, notificaciones legales, solicitudes de contacto. Algunas habían sido respondidas por miembros de mi familia, otras simplemente desaparecieron. La oficina asumió durante mucho tiempo que yo había decidido no participar activamente en el proceso. Nadie imaginó que jamás había recibido gran parte de aquella información. Escuchar eso me produjo una mezcla de rabia y tristeza difícil de describir. Comencé a recordar cartas que nunca vi, conversaciones extrañas entre mis padres y cambios de tema cada vez que preguntaba sobre asuntos relacionados con mi abuela. A medida que avanzaba la reunión, empezaron a aparecer detalles todavía más inquietantes. Los pagos que yo había realizado durante años no eran casuales. Habían sido utilizados para cubrir impuestos, mantenimiento y diversos gastos asociados a la propiedad. En otras palabras, sin saberlo, había estado contribuyendo económicamente a conservar una casa cuya existencia me habían ocultado. Aquello parecía imposible. Sin embargo, los registros bancarios coincidían perfectamente. Había evidencia clara. Cada documento añadía una nueva capa de engaño. Ya no se trataba únicamente de favoritismo familiar. Se trataba de algo mucho más serio y calculado. Cuando salí de aquella oficina, permanecí varios minutos sentada dentro de mi coche sin encender el motor. Mi mente intentaba procesar todo lo que acababa de escuchar. Durante años había creído que el mayor dolor de mi vida era haber sido ignorada y relegada dentro de mi propia familia. Ahora comenzaba a entender que existía otro nivel de traición. No solo me habían ocultado afecto, también podían haberme ocultado derechos, bienes y oportunidades que mi abuela había querido dejarme. Cuanto más pensaba en ello, más piezas encajaban. Muchas decisiones de mis padres adquirían un significado completamente diferente bajo esta nueva luz. Aquella misma noche recibí una llamada de mi madre. Su tono era inusualmente amable. Me preguntó cómo estaba, y luego mencionó que Daniel estaba atravesando algunos gastos relacionados con su nueva posición laboral. Antes de descubrir todo aquello, probablemente habría ofrecido ayuda de inmediato. Pero esa noche escuché cada palabra con una claridad distinta. Mientras ella hablaba, yo pensaba en los documentos, en las cartas desaparecidas y en la casa que nunca me mencionaron. No dije nada sobre la reunión con el abogado. Me limité a escuchar. Y cuanto más escuchaba, más convencida estaba de que alguien dentro de mi familia sabía exactamente lo que había ocurrido durante todos esos años. Cuando terminó la llamada, observé los documentos que había llevado conmigo desde la oficina. Había una carpeta completa pendiente de revisión. Entre aquellas páginas se encontraban registros, comunicaciones antiguas y correspondencia relacionada con la herencia de mi abuela. Sabía que todavía faltaban muchas respuestas. También sabía que algunas de ellas serían dolorosas. Sin embargo, por primera vez en mucho tiempo no sentía miedo. Sentía determinación, porque si aquellos documentos demostraban lo que empezaba a sospechar, pronto tendría que enfrentarme a una verdad capaz de destruir la imagen que mi familia había construido durante años. Una verdad que ya estaba comenzando a salir a la superficie y que muy pronto nadie podría ocultar. Durante la semana siguiente prácticamente viví rodeada de documentos. Cada tarde, después del trabajo, me sentaba en la mesa de la cocina y continuaba revisando la carpeta que Richard me había entregado. Había cientos de páginas. Algunas parecían rutinarias, otras eran explosivas. Poco a poco fui reconstruyendo una historia que había permanecido oculta durante años. Cada fecha, cada firma y cada carta revelaban una pequeña parte de la verdad. Lo que más me impresionaba no era solo el engaño en sí, sino el tiempo que había durado. Aquello no había sido una decisión impulsiva ni un error administrativo. Había sido algo sostenido durante años, protegido por silencios, omisiones y mentiras cuidadosamente repetidas. Uno de los documentos llamó especialmente mi atención. Era una carta escrita por mi abuela pocos meses antes de fallecer. No era un documento legal, era algo mucho más personal. En ella hablaba de mí, describía mi carácter, mis esfuerzos y la manera en que siempre había intentado ayudar a los demás. Mientras leía aquellas líneas sentí un nudo en la garganta.
Mi abuela había visto cosas que nadie más parecía notar. Había observado cómo asumía responsabilidades que no me correspondían. Había visto cómo sacrificaba mis propios sueños para resolver problemas ajenos. Y lo más doloroso era descubrir que también había percibido el trato desigual dentro de la familia. Sus palabras eran claras. Temía que algún día yo terminara pagando un precio demasiado alto por intentar sostener a todos. A medida que avanzaba en la lectura, apareció una segunda carta dirigida al despacho legal. En ella, mi abuela expresaba preocupaciones específicas sobre la administración futura de ciertos bienes. Mencionaba la posibilidad de que algunas personas intentaran intervenir en decisiones relacionadas con su patrimonio. Por eso había dejado instrucciones detalladas y mecanismos de protección. Al leer aquello comprendí que no estaba imaginando cosas. Mi abuela había previsto problemas mucho antes de que ocurrieran. Había tratado de protegerme utilizando las herramientas legales disponibles. Sin embargo, por alguna razón, aquellas protecciones no habían impedido que la verdad permaneciera oculta durante años. Volví a reunirme con Richard unos días después. Esta vez la conversación fue mucho más directa. Él había continuado investigando algunos aspectos del caso desde nuestra primera reunión. Cuando me senté frente a él, noté inmediatamente que tenía nuevas carpetas sobre el escritorio. Su expresión era seria. Me explicó que habían revisado registros adicionales relacionados con la propiedad y con diversas comunicaciones realizadas tras la muerte de mi abuela. Los resultados eran preocupantes. Existían indicios claros de que información importante había sido retenida deliberadamente. Algunas notificaciones habían sido respondidas por terceros, otras habían sido redirigidas. Todo apuntaba a una intervención sistemática destinada a impedir que yo conociera ciertos detalles. Escuchar aquello resultó devastador. Durante años había intentado justificar las acciones de mi familia. Incluso después de la cirugía seguía buscando explicaciones que no implicaran malicia. Pero cada nuevo documento destruía una excusa más. Richard me mostró registros de correspondencia, formularios y comunicaciones legales. Había fechas, firmas y direcciones. Todo estaba documentado. Ya no se trataba de sospechas. Existían pruebas, y las pruebas mostraban un patrón muy difícil de ignorar. Alguien había tomado decisiones que me afectaban directamente sin informarme. Alguien había permitido que siguiera pagando gastos relacionados con una propiedad cuyo vínculo conmigo permanecía oculto. Mientras tanto, mi familia seguía comportándose como si nada hubiera cambiado. Mi madre continuaba llamándome cuando necesitaba ayuda económica. Mi padre seguía hablando de pequeños problemas financieros que requerían soluciones rápidas. Daniel estaba más entusiasmado que nunca con su nueva posición laboral. Ninguno parecía sospechar que yo había comenzado a descubrir la verdad. Aquella situación generaba conversaciones extrañas. Yo los escuchaba hablar con aparente normalidad, mientras dentro de mí crecía una sensación completamente diferente. Ya no veía a mi familia de la misma manera. Cada interacción parecía contener capas ocultas. Cada recuerdo adquiría un significado nuevo. Un sábado por la mañana recibí una llamada inesperada de Richard. Me pidió que acudiera a la oficina cuanto antes. Su tono era urgente pero controlado. Durante todo el trayecto intenté imaginar qué podía haber ocurrido. Cuando llegué, encontré varios documentos preparados sobre la mesa principal de la sala de reuniones. Richard me invitó a sentarme y me explicó que habían localizado registros definitivos relacionados con la titularidad histórica de la propiedad. Aquello era exactamente lo que faltaba para completar el rompecabezas. Mi corazón comenzó a latir con fuerza mientras observaba la carpeta frente a mí. Entonces vi la escritura original. La observé durante varios segundos antes de comprender completamente lo que significaba. Mi nombre aparecía donde nunca pensé verlo. No como visitante, no como simple referencia familiar. Mi nombre figuraba vinculado directamente a derechos sucesorios específicos establecidos por mi abuela. Richard me explicó cada detalle con paciencia. La estructura legal era compleja, pero la conclusión era sencilla. La casa había sido protegida para mí mediante disposiciones que debían haberse respetado desde el principio. Las circunstancias que permitieron que permaneciera fuera de mi conocimiento durante tantos años requerían una investigación profunda. Aquella escritura era la pieza que faltaba. Era la prueba que conectaba todos los documentos anteriores. Por primera vez desde que comenzó aquella búsqueda, sentí algo parecido a la validación. Durante semanas había dudado de mí misma. Había temido estar exagerando o interpretando mal la situación. Sin embargo, la escritura eliminaba cualquier incertidumbre. La verdad existía.
estaba escrita con claridad. Mi abuela había tomado decisiones concretas pensando en mi futuro, y esas decisiones habían sido ocultadas. Mientras sostenía aquel documento comprendí que ya no era posible volver atrás. La historia que mi familia había contado durante años estaba empezando a derrumbarse. Antes de terminar la reunión, Richard me informó que sería necesario iniciar nuevos procedimientos legales para aclarar completamente lo sucedido. También me explicó que algunas personas podrían verse obligadas a responder preguntas difíciles. Asentí en silencio. Ya no sentía el miedo que me había acompañado durante tanto tiempo. Tampoco sentía culpa. Sentía algo mucho más fuerte. Sentía la certeza de que merecía conocer toda la verdad. Mientras abandonaba la oficina con la escritura cuidadosamente guardada entre mis manos, comprendí que el verdadero enfrentamiento todavía no había comenzado, porque muy pronto tendría que mirar a mi familia a los ojos y descubrir qué estaban dispuestos a hacer cuando entendieran que sus secretos ya no podían permanecer enterrados. Al final comprendí que la herencia más valiosa que me dejó mi abuela no fue una casa ni unos documentos, sino la fuerza para dejar de aceptar menos de lo que merecía. Durante años intenté ganar el amor y la aprobación de personas que nunca estuvieron dispuestas a valorarme de la misma manera, pero descubrir la verdad me permitió recuperar mi voz, mi dignidad y mi futuro. Si esta historia te conmovió, escribe en los comentarios. He llegado hasta el final para que sepa que recorriste esta historia conmigo. No olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte las próximas historias llenas de emoción, secretos y sorprendentes giros del destino.